Bueno, buenas tardes compañeros y compañeras, espero que estén muy bien. El profesor Oscar me permitió compartir con ustedes este video para poder participar de la dinámica de nuestra exposición de los trabajos finales. Entonces, bueno, lo primero que les voy a comentar es el título de mi trabajo. Lo titulé Del muro a la sierra, continuidad y transformación del símil épico entre la Ilíada y las elegías de varones ilustres de Indias. Lo que se narra en este canto es el intento por parte del ejército troyano por destruir la fortificación construida por los aqueos con el fin de defender sus naves del asedio eh, del ejército troyano. Para esta altura, digamos que la guerra está a favor de los troyanos y están hostigando fuertemente al ejército aqueo. Por esta razón es que los aqueos van a construir una fortificación, un muro y unas defensas aledañas que intentarán detener el asedio troyano. Esas construcciones aledañas están compuestas por un foso que acompaña también al muro que los defiende. Ahora, como producto cultural colombiano, escogí el canto segundo de la segunda parte de las elegías de varones ilustres de Indias, de Juan de Castellanos. Y lo que sucede en este canto es que se narra la llegada de García de Lerma al territorio de Santa Marta y las posteriores expediciones que realiza junto a su ejército, junto a su comitiva, hacia adentro de este territorio de Santa Marta, puntualmente al territorio de la Sierra. Aunque las elegías de Juan de Castellanos pertenecen propiamente al periodo colonial, es decir, no están enmarcadas dentro de la producción literaria que vendríamos a concebir luego como literatura de la nación colombiana, sí se concibe dentro del canon como un texto fundacional de Colombia, ¿no? Del territorio colombiano. Ahora quiero presentarles cuál fue la pregunta que orientó el desarrollo de mi trabajo, la cual es cómo se conserva y transforma el símil épico al pasar del canto 12 de Iliada al canto segundo de la segunda parte de las elegías de Juan de Castellanos. La selección de estos dos cantos corresponde principalmente a una semejanza narrativa. Eso quiere decir que concretamente estos dos cantos están desarrollando unos combates colectivos que están siendo desarrollados y están condicionados por un espacio defensivo. Lo principal es que en Iliada los troyanos tienen que enfrentarse, como ya lo había mencionado anteriormente, a una fosa, a un muro y a unas puertas que están siendo defendidas por los aqueos. Por su parte, los españoles, en el caso de castellanos, intentan avanzar por laderas, quebradas, escaleras de piedra y posiciones elevadas que están controladas por los habitantes originarios de esta región, los indígenas. Hay un elemento que de todos modos hay que tener en cuenta en lo que tiene que ver con el desarrollo narrativo. Y es que en primer lugar los troyanos van a lograr finalmente ajustar sus estrategias para involucrarse y llegar a destruir el muro que en un principio les impedía acceder al espacio que deseaban y era justamente las naves griegas. Eh, por el contrario, por el lado de los españoles, ese resultado va a ser completamente opuesto al que vemos en la narrativa de la Ilíada. Lo que vamos a ver es que a partir de ese desconocimiento que ellos tienen del territorio, en este caso la sierra, la desorganización misma que ellos tienen como ejército, los va a llevar a una retirada. Bueno, un segundo criterio que va a ser esencial para la concepción de este trabajo es el uso de justamente el elemento que nos interesa en este caso, que es el símil. El corpus que yo delimito para el análisis queda conformado por 35 símiles. Por un lado, en Homero tenemos 16 símiles y 19 en castellanos. Ya ahorita vamos a hablar de sus particularidades, pero en un principio el corpus está compuesto por esta cantidad.
Aquí es importante mencionar que la correspondencia entre estos símiles que acabo de mencionar no depende que sean exactamente los mismos elementos con los que se va a entrar a comparar. Es decir, no es relevante que se esté haciendo una comparación de los mismos animales o de los mismos fenómenos naturales que aparezcan entre un y otro libro. Lo que va a resultar siendo determinante es que la inclusión de estas figuras comparativas van a responder a problemas narrativos semejantes. La intención entonces va a ser, en particular, representar ejércitos cuando son en gran cantidad, el caso de la representación de proyectiles, el caso de la representación de las posiciones defensivas, de los movimientos colectivos, de las caídas, las persecuciones y las desbandadas. Bueno, ahora vamos a mencionar cuáles son los elementos teóricos que sustentan esta investigación y el primero tiene que ver con la teoría de la recepción clásica. Para esto recopilé a los autores que a una la leímos en el curso, que es Lorna Hardwick. En una misma compilación realizada por ellas, escogí una serie de artículos que resultaban siendo insumos bastante relevantes para la investigación. Uno era un artículo de James Porter, otro de Felix Bodelman, otro de Johannes Haubold y Bárbara Graziosi. Esos son los artículos, los autores de los artículos que recopilé. Todos están en una compilación que hace Hardwick con respecto a los procesos de la teoría de la recepción clásica. Digamos que para sintetizar de manera bastante concreta lo que logré extraer de estos autores es que hay que entender el proceso de recepción como un proceso de selección, mediación y transformación. Eso va a ser esencial para el desarrollo teórico del trabajo. Lo anterior podría sintetizarse en que no se tiene que establecer una relación directa entre Castellanos y Homero en términos de escritura, sino que se puede concebir como una tradición de la cual Castellanos está bebiendo, incluso si él es inconsciente ante cuáles son esos elementos concretos que él está recopilando de esa misma tradición. Hay que tener en cuenta que él está escribiendo bajo las convenciones de un género, que eso lo vamos a mencionar más adelante, y es un género que tiene una tradición acumulada, ¿no? Viene naturalmente de Homero, pasa por una tradición latina, luego se extiende por una tradición medieval, luego llega una tradición renacentista que luego va a extenderse en unos estudios concretos de la épica como se conocerá en España, para luego él retomar esa tradición y escribir bajo esas mismas concepciones. Un segundo elemento teórico que tuvo una gran relevancia dentro del trabajo fue la definición del símil épico. Para esto me serví principalmente de Richard Buxton, que es el que se encarga de recopilar cuáles son esos elementos que se han discutido tradicionalmente a propósito del símil épico, puntualmente el homérico. Para él, digamos que es esencial la mediación que existe entre los elementos comparados. Es decir, existen dos elementos que se van a comparar y ellos están mediados por el adverbio relativo de modo, como, o expresiones similares a él, como podría ser semejante a o parecido a. Digamos que en Homero otro elemento que es relevante es que esta estructura suele ser correlativa, es decir, está mediada por el adverbio relativo que mencioné, como, y una expresión que es de el adverbio demostrativo, que es así, ¿no? Como, así, sería la estructura correlativa. Vamos a ver entonces que en Juan de Castellanos justamente aparecen estructuras que son similares, pero con variaciones, que en un momento entraré a detallarlas. Otro elemento que es muy importante que rescato de Buxton son las categorías operativas. Él habla de tres elementos que son súper importantes para analizar un símil,
y el primero tiene que ver con el tenor. El tenor es esa realidad narrativa que se busca comparar. Luego está el segundo elemento, que es el vehículo. El vehículo es esa imagen o ese elemento con el que se entra a comparar el elemento narrativo. Y un tercer elemento, que es la base. La base tiene que ver con desentrañar, explicitar cuál es la relación que existe o cuál es la base comparativa que articula un eje con el otro, al tenor con el vehículo. Otros elementos que logré rescatar de Buxton, que también incorporé dentro de mi análisis, que les estaré presentando imágenes de cómo se ve, y es la examinación del marcador comparativo, el campo del que procede la imagen, la escena narrativa y la función de cada símil. Un tercer elemento que fue relevante dentro del desarrollo teórico del trabajo fue la condición genérica de las elegías. Digamos que aquí me basé en Carl Kohut y Robert Folger, quienes consideran a la obra de Castellanos como una articulación entre épica e historiografía. Eso resulta muy llamativo porque entonces Castellanos está de algún modo comprometido con tratar de conservar una suerte de narración verídica de los hechos que está referenciando en su obra, cosa que no necesariamente vemos en Homero. Digo no necesariamente porque pues todo esto está mediado por una tradición que es prácticamente desconocida incluso para los mismos antiguos, ¿no? Pero entonces digamos que en términos de épica, los elementos que son relevantes para Castellanos son una incorporación, por ejemplo, de la octava real, ¿no? Que como veíamos en clases posteriores, fue el verso por el cual se expresaban las grandes acciones y demás. Recuerdo, por ejemplo, cuando discutíamos esta noción con Caro, y la decisión que lo llevó justamente a desarrollar la traducción de Eneida en la octava real, ¿no? Otro elemento que resulta relevante para Castellanos aquí es la materia bélica, ¿no? Él necesariamente se está sirviendo de una expedición militar para construir su texto. Y finalmente, otro elemento que destacan los autores que se vincula con la épica es la representación de acciones colectivas como un insumo para inscribirse dentro del género épico. Ahora, para hablar de las principales conclusiones, podemos mencionar que en efecto existe una suerte de continuidad formal entre uno y otro texto. Eso lo vamos a ver de manera constante a partir del uso de los marcadores con los que se generan las comparaciones. Digamos que en algunos casos en castellanos hay un elemento muy interesante y es el uso de como, como el adverbio modal relativo y como adverbio demostrativo ANSI, ANSI, ¿sí? Atendiendo justamente a las convenciones de ortografía de la época, ¿no? Entonces, un primer elemento es que existe entre uno y otro texto los marcadores comparativos explícitos y también hay una recurrencia a imágenes provenientes de tres fuentes, ¿no? La primera tiene que ver con los animales, la segunda tiene que ver con fenómenos y elementos naturales y la tercera tiene que ver con las actividades humanas, ¿no? Digamos que por estas dos razones, los elementos comparados y la forma, se podría llegar a afirmar que existe entonces una continuidad. La segunda conclusión, que me parece a mí que es de las más fuertes, es que la correspondencia más importante no tiene que ver justamente con los elementos explícitos, es decir, que Castellanos esté usando o no los mismos animales que esté presentando Homero, los mismos fenómenos naturales con las mismas atribuciones que Homero. La correspondencia entonces más importante para este caso es la que se encuentra en la función narrativa de las comparaciones. Digamos que se puede llegar a afirmar que a partir del uso de los símiles, Castellanos quiere representar una suerte y una serie de convenciones que
ya vienen siendo trabajadas desde la épica homérica. Eso puede ser la fuerza, la rapidez, el número de los combatientes, la resistencia, el movimiento de las tropas y finalmente el agotamiento justamente del combate. La última conclusión que me gustaría compartirles en este espacio es que la disposición geográfica es la que va a resultar determinando el sentido general que va a adquirir los símiles entre uno y otro texto, ¿no? En Homero hay que fijarnos que aunque el muro se presente como un obstáculo y la fosa y demás elementos se presenten como un obstáculo, van a lograr ser superados por el ejército que intenta conquistarlo o dominarlo. En el caso de Castellanos, la operación, como ya lo veníamos advirtiendo desde antes, es completamente opuesta, ¿no? La sierra en general va a ser un espacio que, más allá de oponerse al ejército, va a resultar dispersándolo y va a llegar a frustrarlo, ¿no? Castellanos también tiene esa intención, ¿no? Mencionar cuáles son esos otros elementos que trascienden a la narración épica y también resultan hablando de cuáles son esas emociones y trasegares que tiene el ejército que intenta dominar. Bueno, eso fue lo que quería compartirles para este espacio. Les agradezco mucho por su tiempo y por su disposición a ver y escuchar este video. Un saludo y un abrazo.